A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Es un privilegio para mí, un gusto como siempre estar aquí esta mañana. Mi nombre es David López Salgado. Tengo el privilegio también de servir en la iglesia con un magnífico grupo de líderes en el Ministerio de Jóvenes. Y mientras pensaba en el tema que nos convoca esta mañana, me vino a la mente un evento cuando yo tenía unos 10 años más o menos. Fuimos a un sitio, museo, y en ese sitio y museo se veneraban reliquias de cierta persona religiosa. Y en una parte específica de ese museo habían unas tarjetitas, muchas tarjetitas. Cada una de esas tarjetitas decía un milagro que esa persona había hecho en favor de ciertas personas. Tenía apenas 10 años, pero cada milagro me parecía fascinante, intrigante y a veces hasta chistoso. Había gente que agradecía la intercesión de esa persona por cosas como pasar una nota, anotar un gol en un partido de fútbol, y otras incluso prácticamente blasfemas. Agradecían que no habían sido capturados por la policía mientras cometían un acto ilícito. Ahora, eso podría parecernos ridículo, y lo es, pero en el fondo tiene mucha conexión con nuestra necesidad humana de cómo entendemos los milagros. Y a veces hacemos la pregunta, y se hacen las preguntas en algunos sitios: ¿cuál es tu milagro? ¿Cuál es el milagro que le pides a Dios? Tu milagro. Y dentro de nosotros a veces también existe esa pregunta: ¿cuál es el milagro que le pido a Dios? ¿Y cuál es la relación de los milagros y el Salvador? Una de las primeras comunidades de fe, y específicamente sitios arqueológicos, la primera iglesia formalmente dedicada se encuentra en Siria. El sitio se llama Dura Europos. Se encontró una sinagoga ahí, también una iglesia. En la sinagoga hay frescos que todavía se preservaron gracias a la previsión de las personas. Algunos de esos frescos fueron tomados y llevados a un museo, porque posteriormente, con la llegada de ISIS, esos sitios fueron devastados y destruidos. Tanto la sinagoga como la iglesia, lamentablemente, fueron destruidas, pero se conservan los frescos. Y en la iglesia tenemos el fresco o la imagen más antigua, la representación más antigua de Jesús. Más antigua de Jesús. Y si ustedes lo vieran a primera vista, parecería que no se trata de Jesús. Se ve una imagen de una persona con una túnica, sin barba, un rostro regular, sin cabello largo, y está cerca una persona con una camilla. Y entendemos que se trata acerca del paralítico, del milagro de Jesús respecto al paralítico. Las primeras imágenes y representación que tenemos acerca de Jesús tenían que ver con sus hechos milagrosos. No encontramos imágenes de Jesús en la cruz hasta muchísimo tiempo después. Tampoco encontramos imágenes de Jesús con barba, con cabello largo o con el haz de luz o el aura de luz con el cual la conocemos ahora. Y esto llama la atención porque la primera comunidad de fe relacionaba mucho a Jesús con sus milagros. Y me llama la atención también, en este caso no preguntando, como hacía al principio, ¿cuál es tu milagro?, sino ¿quién es este Jesús que hace milagros? ¿Quién es este Jesús? No aparecen eventos trascendentales, aparecen milagros. Y esta pregunta de ¿quién es este Jesús? Se la hacían y se la tendrían que haber hecho sus primeros discípulos. Previo al día de hoy hemos visto cómo Juan va narrando paso a paso los eventos que llevan a precedencia sobre el que veremos hoy.
Por ejemplo, todo el discurso acerca de Jesús siendo el verbo, la palabra encarnada. Después tenemos el bautismo y demás. Previo a esto tenemos el llamado de los discípulos. El llamado de los discípulos. Y ya teniendo un grupo de discípulos, probablemente muchos de ellos se preguntaban, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús? Y esa pregunta también nos las hacemos constantemente nosotros. ¿Quién es este Jesús? Estaremos hablando acerca del pasaje en Juan, capítulo número 2, del versículo 1 hasta el 12. Les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias y vamos a leer el versículo 1 y 2. ¿Quién es este Jesús? Dice el versículo 1 y 2. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Algo tan pequeño, pero a la vez tan trascendental. Verán, yo no sé cuántas películas acerca de Jesús han podido ver ustedes. Hubo muchas famosas en los 70s, incluso 60s. Hay una versión específica en los 60s que se muestra a Jesús como en un estado etéreo. Parecía que veía una planta y empezaba a dar un discurso en la planta, acerca de la planta, respecto a las verdades espirituales. Esa imagen de Jesús, un Jesús que no podía sentarse, comer y charlar con sus discípulos acerca de cómo les fue el día de ayer. Parecía un Jesús desencarnado. No obstante, aquí tenemos inmediatamente un dato que podía responder acerca de esa pregunta: ¿quién es este Jesús? Verán, las bodas en esa época no eran como las de ahora. Ahora las bodas duran 2, 3, 4 horas, 5 lo más, y los invitados se van. Incluso hay países en donde ahora se acostumbra un evento después de la boda, solo para la familia, los íntimos, donde sigue el fiestón. Pues bien, en esa época las bodas duraban una semana. Una semana. Entonces, si Jesús iba a una boda, quería decir que Jesús iba a estar una semana con ellos. Y podríamos preguntar, bueno, ¿y qué no tenía Jesús? ¿Cosas más importantes que hacer que estar en una boda? Y ahí tenemos las primeras indicaciones de quién es este Jesús. Lo primero que podemos encontrar es un Jesús que no está separado de la angustia y el dolor humano. Un Jesús que comparte la alegría de una boda durante una semana. Un Jesús que compartía con los invitados, que gozaba con ellos el evento de esta nueva unión. Y la verdad encarnada de Cristo no estaba separado o separada de sus interacciones humanas. ¿Y cuántas veces ustedes y nosotros tenemos ese desafío, verdad? Para nosotros es muy fácil venir aquí el domingo y ser cristianos aquí en la iglesia. Pero la palabra encarnada era palabra en todos los lugares. En una convivencia familiar, en un almuerzo con sus discípulos, en una boda. Y ojo, en este caso no tenemos indicios de que Jesús en la boda estuviera compartiendo el mensaje. Él estaba compartiendo la palabra viva durante la comida, durante la celebración. Y ese también es un desafío enorme para nosotros. De nuevo, pensamos a veces que nuestra misión está separada de esa mañana con nuestros hijos en los cuales podemos jugar con ellos. Pues bien, ahí el Señor espera que seamos ese mensaje, esa palabra. A veces pensamos que mientras trabajamos, eso se separa de nuestra realidad como cristianos, nuestro trabajo y la iglesia. No hay tal separación.
Y Jesús no solamente compartía su mensaje en el monte antes de dar las bienaventuranzas, sino también en una boda. Daba su tiempo. Y ese también es nuestro desafío cuando observamos este pasaje. En muchas ocasiones, cuando pensamos en la evangelización, ubicamos, y tristemente en muchos casos anteriormente así se entendía, ¿no? Si me invitan a una boda, pues bueno, que sea una boda cristiana. Si es una boda que no es cristiana, si no conocen la palabra, y si no voy a predicar yo, no voy a asistir. O estoy con mis amigos en el colegio, y si ellos están almorzando, compartiendo, yo me tengo que apartar de ellos. Y si ya les hablé 1, 2, 3 veces, me aparto. Verán, es difícil compartir del Señor en esos ambientes. Es muy difícil compartir el Evangelio en los ambientes universitarios, cuando tenemos tantos compañeros y compañeras que se dedican a asistir, sentarse y el resto del tiempo a desperdiciar su vida en el alcohol y en otras cosas. Es difícil ser cristiano cuando nuestros compañeros del colegio se la pasan molestando en lugar de prestando atención a lo que dice el profesor, y en recreo probablemente en comportamientos incorrectos. Es difícil ser cristiano cuando en nuestras reuniones empresariales, después de la charla laboral, la gente empieza a conversar sobre cosas incorrectas, indecentes o superficiales. Pero saben, en cada uno de esos momentos, el Señor nos llama a ser la palabra encarnada. Encarnar el mensaje de Jesús en esas circunstancias. ¿Qué clase de Jesús, qué clase de Mesías, qué clase de Salvador es este? Es un Salvador encarnado. Es un Salvador que comparte nuestras alegrías y nuestros dolores. Un Salvador que comparte una refacción con nosotros. Y en cada uno de esos momentos comparte esperanza. La verdadera misión a la que hemos sido encomendados no solamente se vive en el campo misionero, se vive en la facultad en la que estudias, se vive en el colegio en el que estudias, en el vecindario en el que estudias, con los amigos con los que te mueves, con las amistades que tienes. Esta palabra y este mensaje se vive encarnado. Y en esta boda a la cual Jesús asiste con sus discípulos, imaginemos una boda de una semana y va a ser bastante largo. Podemos sospechar que tal vez era una persona allegada a la madre de Jesús. No sabemos, más adelante se nos dice que Natanael era de esa región, de esa ciudad. Lo que sí sabemos es que Jesús va ahí con sus discípulos y pasan el tiempo con ellos. Y después de un tiempo ocurre un problema. Hay una crisis, hay un problema. Y esto lo podemos ver en el versículo 3, 4 y 5. Vamos a leerlo. Dice el versículo 3. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre entonces dijo a los que servían, hagan todo lo que él diga. Primeramente quiero aclarar algo en este pasaje. Cuando él le dice mujer, este vocablo mujer no era necesariamente una falta de respeto o un vocabulario muy fuerte. Se podía acostumbrar en alguna época el utilizar mujer para referirse a una persona del sexo femenino. Era una manera respetuosa. Lo que sí nos puede mostrar es que Jesús estaba haciendo un énfasis en ese momento sobre la distancia de la misión que tenía él
y la concepción que tenía su madre. Verán, constantemente nosotros también nos hemos hecho la misma pregunta respecto a Jesús y los milagros. Durante los primeros siglos del cristianismo hubo personas que fantasearon sobre la idea de cómo fue la infancia de Jesús. Es más, hay un texto específico que habla acerca de eso, los primeros milagros de Jesús. Y en ese texto, apócrifo obviamente, no fue escrito por ningún discípulo, fue escrito mucho tiempo después de que Cristo ascendiera, la gente fantaseaba sobre cómo hubiera sido la infancia de Jesús. Pensaban que un niño con aquel poder habría hecho milagros también. Y hay un específico que me llamó mucho la atención cuando a un niño va corriendo y se le rompe, se tropieza y se le rompe su tinaja. Y llora el niño. Y en ese momento el niño Jesús, entre comillas, opera un milagro y la vasija vuelve a ser como era. Pensemos cualquier niño con ese poder. Pensemos a ti y a mí con ese poder para operar u obrar milagros. Tenemos un familiar con enfermedad, milagro. Tenemos un familiar con un amigo con cáncer, milagro. Alguien no puede pasar su examen, tiene dificultades con las matemáticas, milagro. Y así se imaginaba la gente al niño Jesús, el niño que operaba milagros. Porque ellos también se hacían la misma pregunta que tú y yo nos hacemos. ¿Quién es este Jesús? Y la madre de Jesús también quería saber quién era este Jesús. Creo que se entiende, pero para evitar confusiones, todo esto de la idea apócrifa es falso y es mentira y está mal, ¿verdad? No queremos que quede mal la idea. La madre también se preguntaba, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es Jesús? Y él responde dos cosas. ¿Qué nos interesa esto a ti y a mí? Y lo segundo, le dice, aún no ha llegado mi hora. Tal vez otra manera de reinterpretarlo sería leerlo como, ¿qué tenemos en común tú y yo en este momento? O, ¿qué es esto para mí y para ti? La observación que Jesús hace a la madre de él es una petición cortés para que se abstenga de interferir y le deje todo el asunto a él. Y tal vez por esa razón ella pensó que tenía un plan definido en mente y le pidió a los sirvientes que estuvieran listos para obedecer cualquier orden que le diera a él. Tal vez María pensaba que las relaciones madre-hijo seguían de pie en este momento y Jesús quería mostrarle a ella que ella también tenía que entender quién era este Jesús. Y si nosotros estuviéramos en los pies de María con la misma necesidad de un milagro, ¿qué crees que nos respondería Jesús? Probablemente Jesús nos daría el desafío que le dijo a María. Tienes que conocer quién soy yo en verdad. Porque de la miseria y del dolor humano y de nuestra angustia surge la pregunta y surge la petición, Señor, hazme este milagro. Y la respuesta de Jesús probablemente sería, ¿qué tenemos que ver tú y yo en este asunto? ¿Me conoces? ¿Sabes realmente para qué estoy aquí? ¿Cuál es tu milagro? Antes de responder eso, creo que Jesús nos preguntaría, ¿qué hay en este asunto entre tú y yo? ¿Qué desea tu corazón con este milagro? ¿Qué desea tu corazón con esta petición? Y después dice lo siguiente, todavía no ha llegado mi hora. ¿A qué se refería con esto? Hay dos interpretaciones, pero ambas convergen en una misma idea. La primera interpretación es que la hora se refería a esta serie de eventos que desencadenan finalmente en su crucifixión, muerte y resurrección.
Recordemos que todo el Evangelio de Juan muestra tanto el yo soy de Cristo como también las señales que se van dando que llevan a ese punto cúspide. Pero también muchos entienden que esto se refiere a su crucifixión y resurrección, ya sea los milagros en los cuales Él se iba ya a definir ante el resto del pueblo como el Salvador, y entonces vendría la confrontación, como también su muerte, resurrección y exaltación. Todavía no había llegado su hora. Y más adelante, cuando llega la hora de hacer ministerio público, podemos ver cosas muy interesantes. Pregunta: ¿los milagros hacían que la gente creyera en Jesús? Podemos ver dos eventos en el mismo Evangelio de Juan. Recordarán qué ocurre cuando Él resucita a Lázaro. ¿Qué ocurre después de que Jesús resucita a Lázaro? La gente fue conmovida a reconocer al Señor como el verdadero Rey. ¿O la gente fue conmovida a endurecer su corazón? Jesús les daba los milagros de la alimentación y a la vuelta de la esquina se amotinaban contra Él, le preguntaban: danos una señal. Y saben, si volvemos a esta imagen de estas personas que agradecían la intercesión de dicha personalidad, yo les aseguro que lo mismo ocurriría en sus vidas. Y yo te aseguro que lo mismo ocurriría en tu vida. El milagro no es lo que da fe. Y en este caso Jesús le dice a su madre: todavía, aún no ha llegado mi hora. Pero su madre responde a los siervos: hagan todo lo que Él les diga. Y aquí podemos observar otra cosa que ocurre a lo largo de toda la Escritura. Cada vez que había actos milagrosos del Señor, podemos observar, por ejemplo, en Jericó. ¿Qué pasa cuando caen los muros de Jericó? Dios primero pidió un acto de fe. ¿Qué pasa con Elías y la viuda de Sarepta? Él le dice: da el paso de fe primero. ¿Y qué pasa en este caso? Su madre, en un acto de fe, dice: hagan todo lo que Él les diga. Qué interesante esto, ¿verdad? Porque si contraponemos esto a la imagen del niño milagroso, no tiene nada que ver. Los milagros y las señales que el Señor hacía eran drásticamente distintos a lo que nuestro cerebro humano y falible podría pensar. Pero ella dio un paso de fe. Y este paso de fe no era respecto al milagro, sino a Jesús. En el acto de la madre de Jesús de decir lo que dijo, estaba poniendo su esperanza en Jesús. Confió en que Jesús tenía la respuesta. No sabemos, y la mayoría de los estudiosos tampoco entiende que la madre necesariamente le pidió un milagro. Porque de nuevo el ministerio de Jesús no era público todavía y Jesús no había empezado su ministerio con hechos portentosos. Entonces no hay indicios de que Jesús hubiera realizado milagros anteriormente. Sí, había venido el Espíritu Santo sobre él, pero milagros propiamente no observamos antes. Entonces probablemente María no estaba pensando en que él iba inmediatamente a hacer algo. El único indicio que tenemos es que María tenía una situación problemática, estaba en entredicho. Y probablemente lo que ocurre es que en esa época había un vestíbulo donde estaban las mujeres y otro donde estaban los hombres, y las mujeres podían saber antes este tipo de cosas. Entonces, el vestíbulo donde estaba el novio, la novia y los invitados, ellos no sabían lo que estaba ocurriendo. María sí, probablemente María se enteró: ya no queda vino.
Estamos en el tercer, cuarto día, no lo sabemos porque no lo dice la Escritura, y ya no hay vino, se está acabando el vino. Y ahí es donde ella llega con Jesús. Y vamos a ver entonces la respuesta de Jesús. Leemos el versículo 6 en adelante. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos, y en cada una cabían 2 o 3 cántaros. Para dar un breve dato contextual, estamos hablando de que en total todo esto estaríamos calculando unos 510 a 810 litros, una cantidad enorme de agua. Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Jesús da una instrucción, se sigue su instrucción, y el maestresala prueba el vino y se lo da al novio. En esa época, como lo dice claramente el texto, el vino bueno se servía primero. Los griegos tenían la costumbre de diluir el vino con 2/3 de agua y 1 de vino, e incluso añadirle sustancias más espirituosas. Los judíos no aprobaban esa práctica, pero sí era un vino inferior. Y cuando el novio prueba el vino, salvando su honor, en este caso, agradece que el vino era de cualidades excelentes. Y saben, cuando Jesús opera este milagro, quiere mostrar sin lugar a dudas que Él es el Señor. La cualidad magnífica de este vino quería mostrar ese preciso punto. Este era el creador del cielo y de la tierra. Pero este creador del cielo y de la tierra no hizo el milagro solo porque sí. En este pasaje hay cosas que saltan a la vista no por lo que dice, sino por lo que no dice. Quiero hacerles una pregunta. Después de que Jesús hace la señal, ¿hay indicios de que la gente se enterara de que Él lo había hecho? ¿A quién alaban los comensales e invitados? ¿A Jesús o al novio? Al novio. Al novio. Eso quiere decir que ellos, los demás invitados, no se enteraron que Jesús había hecho el milagro. Probablemente el novio tampoco se enteró que Jesús había hecho el milagro. ¿Quiénes se enteraron que Jesús había hecho ese milagro? Sus discípulos, su madre y el maestresala probablemente. 3 grupos de personas se enteraron que Jesús había hecho un milagro. Y dice ahí, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Los discípulos seguían haciéndose la pregunta que tú y yo nos hacemos, la pregunta que María también se hace: ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús? Y después de ese hecho portentoso, de ver que este vino era de magnífica calidad, dicen: este es Jesús. Pero también prestemos atención. Nadie más se enteró de ese milagro. ¿Por qué? Jesús mismo respondió a su madre: todavía no ha llegado mi hora. Pero nadie más se enteró de los milagros de Jesús.
Si tú y yo hubiéramos sido Jesús, probablemente después de ese hecho portentoso se hubiera parado y les hubiera dicho, yo lo hice, ahora tengo un mensaje que compartir. ¿Sí o no? Después de un hecho irrefutable, hubiéramos dicho, ahora escuchen el mensaje que tengo que decirles. ¿Y qué hubiera pasado? Sigo preguntando, ¿cuál es tu milagro? Y esto creo que se responde en el versículo 11 y 12. Dice lo siguiente, este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no quedaron allí muchos días. ¿Cuál era el propósito del milagro de Jesús? Lo tenemos la respuesta en el 2:11, que sus discípulos creyeran. ¿Y qué era el milagro? Era una señal. ¿Señal de quién o de qué? De que Él era el Salvador. La respuesta a la pregunta, ¿cuál es tu milagro? La tenemos aquí. Verán, en Juan comenzamos aquí a tener esta cascada de señales. Y esta cascada de señales apuntaba a alguien, apuntaba a algo, apuntaba a quién era este Rey y Señor que se estaba manifestando. Y a veces, al igual que los discípulos y probablemente algunos de los que estaban alrededor, tú y yo vemos a Jesús y le pedimos ese milagro. Y la respuesta de Jesús no es un milagro. La respuesta de Jesús es que Él es el milagro. Un milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a una intervención divina. Acabamos de conmemorar hace un mes el milagro más grande que hemos experimentado, el milagro de la encarnación de Cristo. Y en todo Juan tenemos señales que apuntan hacia ese milagro. Este milagro, este hecho del agua en vino, era únicamente una señal de alguien, una señal que apuntaba a alguien, en este caso a Jesús. Jesús no vino aquí para cumplirte tu milagro. Jesús no vino aquí para complacer tu deseo de esa nota en el colegio. Jesús no vino aquí para darte esa promoción en el trabajo. Jesús no vino aquí para que seas feliz con esa persona que te gusta. Jesús no vino aquí para que tengas una carrera exitosa. Jesús vino aquí porque Él es nuestro milagro. Y el día de hoy quiero animarles a conocer y compartir el milagro de Jesús. A conocer y compartir el milagro de Jesús. Conocerlo implica caminar con Él. Implica que junto con sus discípulos seguiremos descubriendo esas señales, esos pequeños milagros que son señales que apuntan hacia Él. Conocer a Jesús implica caminar con Jesús, ser uno de esos discípulos, al igual que los últimos discípulos que se habían unido a este séquito. También tú, preguntar, ¿quién es este Jesús? Y que sea tu tarea de vida descubrir quién es este Jesús. Y a la vez poder compartirlo con otras personas. Al igual que Jesús compartió y dio vida en esa boda,
tú y yo poder compartir ese mensaje a otras personas. Jesús es nuestro más grande milagro. Jesús es el verdadero milagro. Tú no necesitas un milagro. Tú no necesitas una intervención divina. Aquello puede ocurrir cuando el Señor así lo desea, para su gloria, por su propósito, para su reino. En la Biblia podemos ver a tantas personas que pidieron al Señor, no se les concedió. A Pablo Dios le dijo: yo te quiero así, porque en esa debilidad se muestra mi poder. Pero como para Pablo él era el verdadero milagro, eso no fue problema. Conoce y comparte el milagro de Jesús. Oremos. Padre Celestial, esta mañana agradecemos tu encarnación. Agradecemos que en las Escrituras tenemos el mensaje que apunta a ti. Tenemos las señales que funcionaban únicamente, Señor, para apuntar hacia ti. La gente que fue alimentada erróneamente pensó que tú venías aquí a satisfacerles su estómago. Aquellos hombres leprosos que fueron sanados, Señor, pensaron que tú venías aquí a quitarles la lepra. Solo hubo uno, Señor, que volteó y dijo: este milagro no se trataba de la lepra, se trataba de mí. Se trataba de este Salvador que ha venido a hacer este hecho sobrenatural que me da esperanza en este mundo de sufrimiento, dolor y sin sentido. Ellos entendieron, Señor, que tú viniste aquí para ser nuestro Salvador, para pagar en aquella cruz por aquello que nosotros habíamos hecho, para sufrir nuestros dolores y enfermedades, como dice Isaías, para recibir el castigo de nuestra paz y para curar nuestras llagas con tu sangre. Te alabamos, Señor, porque todas las señales en las Escrituras, tanto la señal de Jericó como la de Elías, como todos los milagros, apuntaban hacia esta redención. Que en este caso en Juan empezaba este milagro a manifestarse. Primero con sus discípulos y su madre, para que ellos conocieran que la palabra se había hecho carne, que el verbo se había hecho carne y había habitado entre nosotros. Alabamos tu nombre, Señor, porque tú eres nuestro más grande milagro. Ayúdanos a conocer y compartir el milagro de Jesús. A tu nombre sea dada la gloria, Padre. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.